estamos la mayoría. Bien, hola, lograron apreciar, ¿cierto? Que a pesar del problema del coronavirus, pues el problema y la crisis petrolera va es por otro lado, a pesar de que la va a empeorar pues el problema del, del virus. Pero el resumen, la guerra de petróleo es entre eh, Rusia y Arabia Saudí por los precios, ¿cierto? Normalmente la OPEP ellos se reúnen y acuerdan unas cuotas de participación en la producción, ¿cierto? Para presionar el precio en el mercado. Entonces, es decir, aunque puedan producir más, se controlan esa producción para que no haya tanto petróleo en las calles y poder presionar el precio que esté por encima de los 60, 70 dólares. Pero este año, al principio, ahí como dice el video, no sé si fue en febrero, enero, febrero, se reunieron y Rusia decidió no participar en ese acuerdo, salirse de ese acuerdo de producción, y entonces ahí desata pues la pelea entre los dos grandes que son pues Rusia y Arabia Saudí. Rusia dice, no, yo voy a producir todo lo que tenga, y Arabia Saudí pues obviamente responde en ese mismo sentido, ¿cierto? Ambos países tienen capacidad de soportar cierto tiempo, de soportar esas pérdidas dejar de recibir esos ingresos por menor precio, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cierto? El objetivo de Rusia es lograr golpear a Estados Unidos en la parte de producción del petróleo, porque ya Estados Unidos se convirtió en los últimos años en gran productor, pero gracias al fracking, ¿cierto? Un fracking que es una actividad de extracción de petróleo más costosa, con costos más elevados que explotar un pozo de petróleo, pues, y sobre todo en Arabia Saudí, que es una zona donde es muy fácil y tiene unos costos menores extraer ese petróleo. Entonces, vamos a ver, la pelea sigue. El objetivo de ellos es sacar del camino a los productores de Estados Unidos que practican el fracking, y a ver si luego vuelven y juega y suben los precios más adelante, en el precio del barril de petróleo. Bueno, en resumen es eso, pero tengan en cuenta que también lo del virus lo va a empeorar. ¿Qué pasa? Voy a compartir aquí en pantalla nuevamente para Profe, que... eso Hola, le iba a comentar. diga José. La cuestión del virus va a afectar demasiado a Estados Unidos y de hecho también a los árabes. A Rusia no tanto porque pues, Rusia ya tiene controlado eso y de hecho pues tiene las fronteras cerradas hace muchos días y solamente ha reportado como 20, 25 casos y como una o dos muertes no más. Muy poquito, sí, Entonces, cierto. Ahí José uno podría reflexionar, bueno, ¿será la verdad? Bueno, digamos que bueno. Y también podríamos decir, ¿será que ellos supieron antes de? Yo me imagino que como Rusia y China son más aliados que enemigos, de pronto China le avisó antes a Rusia de lo que pasaba, antes que a todos nosotros de Occidente, ¿cierto? Pues hay muchas especulaciones, pero lo es cierto, sí, tenés razón. Rusia está más cerrado, se preparó más y está controlando mucho más el virus que en otras partes del mundo. Así que Rusia podría soportar más, ¿sí o no? Podría soportar más en el tiempo esos precios bajos del petróleo. Esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? Bueno, con respecto a qué le compete a Colombia, dejemos ahí, no dejemos el tema, dejémoslo ahí, es decir, ya sabemos que es una pelea entre ellos, ¿cierto? Pero ¿y nosotros qué? Vamos acá, retrocedamos al año pasado, cuando Colombia, ahí me oyen todos, ¿cierto? Bueno, cuando Colombia, miremos acá, la República, un periódico que está muy enfocado a la parte de economía, y nos dice, esto es viejito: el presupuesto general de la nación para el 2020 se calculó con un precio de Brent, o sea, de petróleo, de referencia para Colombia,
de 67 galones, 67 dólares, perdón, por galón, ¿cierto? Entonces ahí podemos darnos cuenta. El año pasado, el presupuesto general de la nación, ese que acabamos de ver ahí, de 230 billones de ingresos, se presupuestó con barril de petróleo a precios de 67 dólares cada unidad, cada barril, ¿cierto? Pero ahora, y también nos dice aquí el documento del tema, la noticia de ellos, de la República, que para Colombia los ingresos por petróleo equivalen al 10% de los ingresos totales del presupuesto general de la nación, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que al gobierno, por causa de esta guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudí, se le va a descuadrar los ingresos, al menos un 10% de esos ingresos se le van a descuadrar bastante por culpa de esos precios más bajos del petróleo, ¿cierto? Entonces, eso es lo delicado, lo que estamos ahorita, yo le he recalcado en la materia, que ese balance entre cuánto me va a ingresar, entonces cuánto me voy a gastar. Aquí entonces ya el gobierno se le abre un hueco y vamos a ver qué va a hacer. Miremos a este señor, un minutico, no sé si lo pueden escuchar bien. Vamos, me dicen si lo escuchan bien o no. No se escucha nada, profe. No se oye. Nada, nada. Bueno, o sea que este medio no nos permite ver video. Bueno, en pocas palabras, este exministro que es malito para mi concepto, muy regularcito, pero bueno, lo que él dice ahí es cierto. Malas noticias para Colombia con relación al precio del petróleo. Y luego, no escucharon, pero yo ya lo vi, invita a que el Estado refuerce la parte del consumo interno en la clase media, ¿cierto? Ya dice, como recomendación, el gobierno debe enfocar en incentivar el consumo en la clase media, el consumo normal de productos y servicios, y además impulsar la construcción de vivienda también para la clase media como dos motores muy importantes para mover la economía. Pero lamentablemente, ¿cierto? Con el problema del virus, eso tampoco va a ocurrir por lo menos en estos meses, ¿cierto? En estos meses. Bueno, a eso le sumamos, veamos aquí, precio del sí, precio del petróleo, pero miremos el de referencia para nosotros. Bueno, hace 5 días, bueno, los últimos 27.36 dólares. Entonces, se hizo un presupuesto con 67 dólares barril, pero la realidad es que al Estado le va a entrar unos ingresos en promedio de 27 pesos por barril. Gravísimo, ¿cierto? Fuera de que hay menos consumo, el precio bajó, ¿cierto? Y el consumo interno también se va a rebajar porque estamos parados. Entonces, las noticias no son buenas para el efecto del presupuesto general de la nación. Y si vamos desde el otro enfoque, como para no alarmarnos tanto, pero entender las razones, eh, está bien, pero lo voy a volver a ver aquí. Vemos que el cálculo de la deuda de Colombia, servicio a la deuda, 51.9 billones de pesos. La pregunta es, ¿esos 51.9 millones de pesos va a alcanzar para servicio a la deuda, es decir, para cubrir la deuda, capital e intereses este año? ¿Alguien me puede decir sí o no? ¿Qué piensan? María Paula, Camila, están muy callados. Juliana, Me repite la pregunta, por favor. Qué pena, es que no estoy bien. tranquilo. La pregunta es, dentro del presupuesto, bueno, este fue el del año pasado, pues supongamos que es más o menos parecido. Dentro del presupuesto general de la nación para servicio a la deuda, destinan entre 50 y 55, creo que este año fue 59 billones de pesos para el servicio a la deuda. Con estos escenarios cambiando, ¿esa plata presupuestada va a alcanzar para cubrir la deuda de este año? ¿O qué considera?
No, profe, no, no puede alcanzar. ¿Por qué, José? La economía colombiana es una economía extractivista, es una economía que se basa más o menos en el petróleo básicamente. Como usted lo Ujú. dice, la economía colombiana, o sea, el desarrollo de un 10% de utilidades, pues ganas un 10% para el Plan Nacional de Desarrollo, como se dice, Sí, el presupuesto general de la nación. Es un 10%, o sea que es la parte que más ingresos le genera al Estado, porque los otros aportan un 1%, un 2%, y así se van todos los sectores, y el que más aporta pues, en porcentaje a que es el petróleo. sí, Si el el petróleo sigue 10%. bajando, obviamente no vamos a tener la capacidad de sostener un precio de esos, nosotros no mantenemos. Entonces, y lo que dice, por ejemplo, el ministro ahí, o sea, invertirle al consumo interno, pero ¿por qué seguir con las mismas políticas, Poner a las gastar al mismas pueblo. políticas extractivistas? Ahí es donde debemos empezar a analizar un cambio de irnos, hombre, o sea, no es por nada, pero este señor Petro, cuando estuve en campaña, habló mucho del agro y eso a mí me causó mucho impacto y es la economía que se debería de seguir en este país, porque petróleo casi no tenemos, pero tenemos riquezas naturales por montones. Lo que estamos Sí, haciendo sí. es que se las estamos dando a otros países para que ellos les saquen provecho y sin pagarnos más impuestos. Entonces, eh, eh, o sea, la cuestión es cambiar la economía, pero respecto al petróleo, nosotros no vamos a soportar, pues el país no va a seguir generando muchos ingresos que digamos de cuenta del petróleo. Eso, mire. Y eso es cierto, José. Desde ese punto de vista hay un problema, ¿cierto? Porque va a entrar menos plata por el lado de las regalías de petróleo, ¿cierto? Por las ventas. Y es el 10% de los ingresos. Y por otro lado, cuando ese presupuesto se hizo el año pasado para el 2020, ¿en cuánto estaba el dólar? ¿Mm? Claro, el dólar estaba a 3.000 más o Eh, menos, ah, no pasa a los 3.200. exacto. En este Entonces, momento está a 4.000 y algo. peor todavía, ¿sí o no? Porque es que Claro. la deuda es en dólares. La deuda es en Ajá. dólares, en su Y mayoría, además, ¿sí? sí. Entonces, hoy está a 4.000 y punta, peor. Entonces, esos 59, 51.9 billones, o para este año casi son 60, menos todavía va a alcanzar, porque la deuda va a estar disparada. Cuando el dólar sube, la deuda sube. Cuando el dólar baja, la deuda baja, porque es en dólares, ¿sí o no? Con respecto a la tasa a la tasa representativa del mercado, es decir, el mercado, es decir, necesito más pesos para pagar los mismos dólares, ¿sí o no? Sí, exactamente. Entonces grave todo ese asunto. Entonces es lo que quería hacer de noticias, esos dos temas. El petróleo grave, o sea que el presupuesto está desbalanceado ya. Y según desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista del gasto, peor todavía, porque vamos a tener que destinar más plata para cubrir la deuda por el asunto del alza del dólar. Estas son dos reflexiones. Pues esperemos a ver qué va a hacer el gobierno. De todas formas, lo primero ahora se está enfocando, digámoslo, medianamente pues bien, porque ahora lo primero es la salud y ya después miramos, ¿cierto? Lamentablemente. Y eso están haciendo todos los países. Alemania ayer aprobó más o menos un presupuesto inmenso para la crisis que nunca se había visto allá, porque hay unas políticas muy rigurosas de que el Estado no se debe endeudar, sin embargo lo aprobaron. En Estados Unidos también aprobaron ayer 2 trillones, 2 billones, 2 billones de dólares para esa crisis, o sea que los estados van a tener que sacar plata, ¿sí o no? Entonces ahí está. Y Colombia no se quedó atrás. Para terminar, para terminar hoy este tema, yo abro, ¿dónde está? Decreto 444, está aquí. Ah, Profe, dejo, ese decreto a mí me parece que es muy bueno. sí. La cuestión es que no tenemos precedentes de que los bancos realmente le sirvan a la gente. En Colombia, en Colombia. Bueno, Entonces, venga, ahí es José, donde viene como la... antes de la opinión muy interesante, esta es la tarea. El decreto está acá, el 444 es con el que se creó el fondo para mitigar esta crisis. Bájenlo la tarea es, lo van a bajar, lo van a leer en la parte de que un decreto, lo más importante es por acá abajo, donde dice resuelve, ¿cierto? Es decir, la tarea es leer este decreto para la próxima semana. Vamos a dar todas las opiniones. Le voy a preguntar a cada uno, a la mayoría, un concepto de este decreto, porque
es muy interesante desde el tema actual con relación a nuestra materia, ¿cierto? Es decir, Colombia con ese decreto acaba de destinar, bajita la mano, entre 12 y 16 billones de pesos para la crisis, ¿cierto? ¿De dónde va a salir esa plata? Ahí está en el decreto. La idea es que lo lean y traigan como una idea, una opinión, una posición personal, pero argumentadita, de qué piensan del decreto y dónde debió mejorarse, dónde está la falta. Listo, José, y para todos. Listo. Entonces, por favor, lean el decreto, son 10, 11 páginas, lean despacio, tenemos tiempo. Y para la próxima semana, entonces, vamos a hablar sobre ese decreto, sobre ya el Plan Nacional de Desarrollo y otros temas pues, que vamos a avanzar. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, yo sí tengo una. Lo que pasa es que yo ahorita me conecté un poquito tarde porque el internet no me estaba funcionando. Cuando Tranquila. entré, estabas como diciendo que unos trabajos. ¿Se me podría repetir esa parte que como no pude por el internet? Los Estaba como que mostrando unas notas y algo así. así. Mostré, miren acá, vuelvo, no hay ningún problema, tranquilo. Aunque el video queda grabado, pero aquí estamos. No, ya estaba abierto. Que estas son las notas que tengo de todos ustedes, ¿cierto? Que el que le falte ahí una nota, por favor, mándenme el trabajo este fin de semana para que no se pierda y quede eso en cero, ¿cierto? Las dos notas son ese ensayo de la película y impuestos municipales, ¿listo? El que le falte, por favor, me lo manda, ¿ya? Y me mandan el taller de ingresos que están terminando y que ya algunos me lo mandaron, yo ya los vi en el correo, ¿listo? Ese también tiene nota. Y haremos otros trabajos que ya les voy diciendo, ¿listo? Profe, pero no estoy viendo las notas. Ese taller de ingresos es para mí ese fin de semana, ¿cierto? El Ahora, ingreso era hoy, pero no hay problema. Tienen el fin de semana para que lo terminen de hacer y enviarlo, listo. ese fue el que usted mandó el correo. Sí, esa era la actividad de la semana pasada para esta, listo. Que era un Listo. taller, tranquila, es un taller sobre ingresos. Les mandé el marco fiscal de mediano plazo y unas como 15 o 20 preguntas, no recuerdo bien, y ahí las podían responder, listo. Jessy, ¿qué me dijiste? ¿No ves las notas? ¿O ya las ve? Jessy. Hola. No, nada, no las veo. Porque no, los demás están viendo el cuadrito en Excel, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Bueno, se les va a enviar el correo de todas formas también ahora, listo, para que ahí miren qué faltan y las tengan ahí como prueba, ¿de acuerdo? Bueno, profe, pero por ejemplo, a mí no me llegó el correo del taller, apenas con los compañeros pues lo pude conseguir a última hora ayer. Pero Miremos pues no tenía. aquí, Jessy, mira que su correo sí está malo, miremoslo. A mí tampoco, profe. Aquí tengo los correos, mírenlos y me dicen quién está mal y corrijámoslo, quién falta de una vez para que les lleguen todos. Profe, el mío está malo. ¿Quién eres tú? Manuela Cifuentes. Cifuentes y Fuentes, ¿cómo debe ser el correo? No es cero, sino C. Esta Manuela C. es una C minúscula, ¿cierto? Así. Ajá. Entonces, Así. manuelac9811gmail.com. Perfecto. ¿Alguien Sí, más? gracias, profe. Listo, a ti, Pues yo, gracias. Dime. Valentina Cañón, Cañón. Cañón, no está. Díctame el correo. Canon, Cañón. Así. Valentina, Valentina. @gmail.com. arroba, Listo, así está bien. Sí, Entonces, gracias. ¿alguien más? ¿Alguien más ve ahí su correo mal? ¿Hay que corregirlo o algo? Me dice. Vicky lo corregí la otra vez. ¿Quién es Daniel? Daniel es alguien que no matriculó, pero no entró. Yesid, ¿está bien el correo ahí? No, está malo. ¿Cómo debe ser? No lo, a ver, O dígame otro, dígame. es que es García con doble I. gnr@gmail.com. Entonces, García doble I. Así. Sí.
¿Qué más? Quítele las A y esa S. García. Entonces, a ver, pero yo borro todo esto y me dice. ¿Cómo sigue ahí? García. A. A, Y. Y, N. R. Y, ¿qué? N. R. NR. Así. Sí, garciainr@gmail.com. Listo, sí. Jessy. Listo. Si alguien más, hable ya o calle para siempre que nos vamos. Bueno, chicos, subo el video ahí, también les mando el tema del correo. Y entonces bajen el decreto 44, léanlo para que conversemos un poquito dentro de 8 días. Normal clase, el parcial se aplaza entonces hasta nueva orden y ahí nos vamos yendo. Listo. Ya nos vamos yendo para no perder este impulso de este semestre. Por correo, por WhatsApp, ahí vamos conversando. Listo. Entonces, les agradezco mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Chicos, Dios les pague y cuídense, cuidémonos mucho. Listo. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Feliz día. Listo, gracias. Los mismos. Muchas gracias. Profe, hasta luego. Chao, gracias a todos. Bye, bye. Dios les pague.